El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. En Animal Político, Víctor Manuel Sánchez Valdés plantea una hipótesis inquietante. En medio del caos fragmentado por el narco, podrían estar formándose dos megaalianzas criminales en México. No se trata de fusiones formales, sino de pactos tácticos impulsados por la urgencia de resistir avances enemigos en territorio clave. Una alianza incluiría el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Chapitos y la fracción de los Metros del Cártel del Golfo. La otra estaría integrada por la Malliza, el Cártel del Noreste, los Beltrán Leiva, Cárteles Unidos y el Cártel de Santa Rosa de Lima. Esas agrupaciones antes rivales ahora se coordinan en defensa común, enviando refuerzos, armas y compartiendo enemigos. El texto señala que la DEA ya ha reconocido públicamente algunas de estas alianzas y que su formación responde más a la lógica de la supervivencia que a una visión estratégica de largo plazo. En lugares como Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán, estas reconfiguraciones ya se sienten en el terreno. Aunque no hay estructuras centralizadas, los vínculos existen y se fortalecen. Sánchez Valdés advierte que si el Estado no da un seguimiento puntual, estas alianzas podrían escalar estructuras más duraderas y letales. El artículo se titula «Se están gestando dos mega alianzas de cárteles» y llama a la inteligencia nacional a poner lupa sobre estas redes, porque ignorarlas solo servirá para que crezcan en silencio. 2. El huachicol fiscal en México tiene nombres, rostros y una red muy bien aceitada. En su investigación para revista Proceso, Diana Lastiri revela cómo la Fiscalía General de la República destapó un esquema criminal basado en prestanombres usados para lavar el tráfico ilegal de combustible. Entre ellos, Brenda Gabriela Salas, ayudante de carpintería sin recursos, y Gustavo de Jesús Guillén, un hombre en situación de vulnerabilidad, figuran como fundadores de empresas que ni sabían que existían. Una de ellas, Mefrafletes. La operación detrás fue dirigida por Roberto Blanco Cantú, conocido como el Señor de los Buques, quien utilizó estas empresas fantasma para mover hidrocarburos ilegales a través de puertos en Tamaulipas, con ayuda de exfuncionarios de la Marina, personal de aduanas y hasta un ex juez federal. Diana Lastiri titula el reportaje «Los prestanombres detrás del huachicol fiscal», y no se limita a lo anecdótico. Detalla cómo funcionaban los engaños aduanales, registrando diésel como aditivos para lubricantes y borrando todo rastro del delito. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo también están en el mapa. Lo que parecía contrabando menor es en realidad una red multimillonaria de crimen organizado operado con complicidad institucional. 3. La Corte ya no es la misma. En Nexos, Ricardo Ríos Ferrer analiza el giro histórico que implicó elegir por voto directo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo que parecía una democratización profunda, dice, encierra una paradoja peligrosa. Ahora que los ministros llegan por mayoría electoral, la pregunta es inevitable. ¿Cómo defenderán a las minorías si su mandato nace del aplauso de las mayorías? Ríos Ferrer sostiene que la legitimidad de un juez no viene del voto popular, sino de su capacidad para dictar sentencias imparciales, técnicas y fieles a la Constitución, incluso si eso incomoda al poder o a la opinión pública. El riesgo, señala, es claro. Un tribunal que busque complacer al electorado puede caer en el populismo judicial, debilitando su función contramayoritaria. El artículo titulado «Paradoja y protección a la nueva Corte» plantea que el verdadero reto no es cómo llegaron los nuevos ministros, sino cómo ejercerán sus cargos. Si pueden mantenerse firmes frente a las presiones políticas, todavía hay esperanza, porque en justicia lo que importa no son los votos, sino las sentencias. 4. La prensa fue primero. Antes que fiscales, ministerios o conferencias, los medios ya habían documentado el huachicol fiscal. Así lo recuerda Héctor Aguilar Camín en su columna para Milenio Diario, donde pone en el centro a ese periodismo que incomoda pero revela. El texto parte del reciente operativo federal contra el contrabando de combustibles. Para el autor, podría ser el primer intento serio de romper con la corrupción que marcó el primer piso de la 4T. Pero también advierte, si no hay una limpia real, más allá del simbolismo,
la transformación se quedará en narrativa. Lo que importa no es solo castigar a los de antes, sino demostrar que los de ahora no repetirán el patrón. Con el título Verdades de la prensa incómoda, Aguilar Camín no solo lanza una crítica, sino plantea una condición. Si Sheinbaum quiere marcar diferencia, debe dejar de ignorar a los medios que han hecho el trabajo que el Estado no hizo a tiempo. La prensa que molesta, concluye, es muchas veces la que más sirve. 5. Gabriel Said no cae en la fascinación por la tecnología. En su texto publicado en Letras Libres, se encarga de poner a la inteligencia artificial en perspectiva. Recuerda que el término fue acuñado en 1956, pero la idea existe desde hace mucho antes. Ya en el siglo XVII, Descartes imaginaba máquinas que hablaran, aunque sin comprender. Said repasa el camino desde los objetos que solo señalan, como brújulas o relojes, hasta los que deciden, termostatos, sensores y flotadores. Todos simulan cierto nivel de inteligencia, pero no razonan ni conversan. Luego expone el salto digital, ARPANET, la web, los motores de búsqueda y las redes sociales. Un recorrido técnico pero ágil, que conecta sistemas, plataformas, bases de datos y bots conversacionales como ChatGPT. El artículo titulado Inteligencia Artificial no busca deslumbrar con lo nuevo. Al contrario, pone énfasis en lo que no puede reemplazarse, el juicio humano. Porque dice Said, esta tecnología también puede equivocarse, engañar o usarse con malas intenciones. No hay sustituto para la inteligencia natural ni para la precaución. Ese es el punto central. 6. Han pasado 25 años desde la muerte de Carlos Castillo Peraza y Germán Martínez Cázares le dedica una reflexión honesta y cargada de admiración. En su texto, recuerda al político como un humanista convencido de que la política empieza por reconocer al otro, al que piensa distinto, pero merece respeto. Castillo no solo era dirigente del PAN, fue un filósofo en acción, un lector incansable, un orador brillante. Para él, la palabra no era arma para imponer, sino puente para dialogar. Soñaba con un partido comprometido con los pobres, anclado en la doctrina social cristiana y firme frente al autoritarismo. En las páginas de El Universal, el autor traza un paralelismo claro. La visión plural de Castillo choca frontalmente con el proyecto de Morena, que según Martínez, ha reciclado el viejo modelo priista del partido único y la verdad absoluta. En lo personal, Castillo era un hombre de libros, vino, música y conversación, pero también era austero, serio y profundamente republicano. Representaba una derecha moderna, liberal, crítica y social. El título del artículo lo dice todo: un cuarto de siglo sin Castillo Peraza. El mensaje final es resplandeciente. Hoy, tanto el PAN como México necesitan voces como la suya, lúcidas, valientes y capaces de convivir con la diferencia. 7. En internacionales, Yascha Mounk, en un ensayo publicado por The Atlantic, acuña una expresión inquietante: el veto del asesino. Así describe el avance de la violencia como método para silenciar voces en la vida pública de Estados Unidos. El punto de partida es el asesinato de Charlie Kirk, comunicador conversador cuya muerte encendió las alarmas sobre un fenómeno que va más allá de las ideologías. Durante décadas, las democracias liberales lograron contener este riesgo. Hoy, esto se está erosionando. Empresarios, figuras religiosas, políticos, nadie está exento. La lógica es perversa y está dejando de ser marginal. Si alguien no piensa como tú, elimínalo. Mounk no acepta justificaciones. Ni simpatías políticas ni contexto social deben suavizar la condena. Asesinar por desacuerdo no puede volver a ser una opción legítima en el debate público. Apoyándose en una analogía de David Foster Wallace, el autor recuerda que las libertades más básicas, como caminar sin miedo u opinar sin morir, son tan invisibles como el agua que rodea al pez hasta que desaparecen. El artículo titulado El veto del asesino no es una advertencia futura, es un grito de alarma presente. La democracia, dice Mounk, no puede sostenerse si expresarse libremente pone en riesgo la vida.
Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.